en el capítulo 1 de Primera Timoteo, versículo 19 y 20, dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe, dice, naufragó. Amén. La fe de aquellos que no perseveraron, que no se aferraron. Otras versiones como la versión traducción lenguaje actual dice que debemos, en el versículo 19 dice mantengan la fe. La Nueva Versión Internacional, pero dice mantengan la fe y una buena conciencia. Dice, por no hacerle caso a su conciencia, algunos naufragaron en la fe. Pero también se utiliza la palabra manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando, dice desechada, la cual por desecharla, dice la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. De alguna u otra manera, cada una de estas versiones nos dan una idea de lo que el apóstol Pablo, a lo que Pablo se está refiriendo. Pablo dice que tenemos que aferrarnos, tenemos que mantenernos, tenemos que de alguna manera mantenernos firmes en esa fe. Y termina Pablo mencionando lo que sucede cuando no nos aferramos a la fe, cuando no nos sostenemos en la fe, cuando no nos mantenemos en la fe. Dice Pablo, como algunos que han naufragado en la fe. Y es a lo que va el verso 20, porque él habla de dos personas como ejemplo. Dice, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Dice, yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Amén. Es evidente que el apóstol Pablo está animando al joven Timoteo, a este joven predicador, a mantenerse, a afirmarse cada día y a perseverar en la fe que él ha recibido. Si usted ha leído el capítulo 1 de la carta de Pablo a Timoteo, se dará cuenta que Pablo en ese capítulo 1 se refiere a la fe en muchas ocasiones. Por lo menos en 3 ocasiones encontramos al apóstol Pablo refiriéndose a la fe, y en una ocasión dice la fe como base de la edificación efectiva. Pablo se refiere a la fe como la base donde la iglesia, donde el cuerpo del Señor puede ser edificado de una manera efectiva. También más adelante Pablo habla de una fe que debiera ser, Pablo la describe de esta manera, debiera ser firme, pero también dice debe de ser auténtica. Y más adelante el Pablo mismo se señala a sí mismo como un hombre lleno de fe, que es en Cristo Jesús. Él dice, estoy lleno de fe y estoy lleno de amor. Amén. Lleno de fe y lleno de amor. Entonces Pablo valora mucho la importancia de mantenerse en la fe. Y no solamente lo dice en su primer capítulo a Timoteo, en esta primera carta, sino que si usted va al capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 11, Pablo dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, y dice, sigue la fe. También señala el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero Pablo le da un valor muy significativo a la vida de fe, a llenarnos de fe, a perseverar en la fe, a aferrarnos a la fe. Pablo aquí se refiere, no se refiere a una fe que hace milagros, a una fe que puede cambiar una situación, transformarla, una situación contraria a algo a nuestro favor. Aquí Pablo se refiere a una fe objetiva, amén, que nos lleva
a mantener nuestro carácter cristiano, a desarrollar una vida cristiana firme y estable. Por eso dice Pablo: en cambio, aquellos que han caminado por un camino equivocado, que han tomado senderos equivocados, que han tomado malas decisiones, que han abrazado quizás un estilo de vida que no está bien delante de lo que la Biblia nos dice. Bueno, dice: en cambio a esto, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, pero también la mansedumbre. Pablo le da un valor significativo a este asunto, a esta clase de fe. Y a los hebreos, Pablo también les escribe en el capítulo 10, versículo 23, les dice lo siguiente: manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Es decir, cada uno de estos pasajes nos refiere la importancia de perseverar, de aferrarnos y de mantenernos a la fe. En la Biblia, la fe es una de las virtudes más importantes que Dios nos da. Es a través de la fe que somos salvos. Es a través de la fe que hemos sido llamados también a vivir, porque la Biblia nos dice que el justo es por fe que vive. De hecho, la Biblia también nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que esa referencia que Habacuc nos da en el capítulo 2, versículo 4, cuando señala que es por fe que el justo vivirá, esa referencia se vuelve a dar en Hebreos 10:38, se da en Romanos capítulo 1, versículo 17, y también se refiere en Gálatas capítulo 3, versículo número 11. Pero cuando usted va a Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, el profeta Habacuc señala lo siguiente: dice: mira a los orgullosos, ellos confían en sí mismos y en sus vidas torcidas. Amén. Esto está muy ligado a lo que Pablo está señalando en los versículos que acabamos de leer al principio. Las vidas torcidas, el confiar en sí mismo, no es otra cosa que el resultado del abandono de la fe. Amén. Cuando vivimos de acuerdo a nuestro orgullo, cuando vivimos de acuerdo a nuestras propias maneras de vivir una vida vana, una vida lejos de Dios, hermano, el resultado no es otra cosa que confianza en nosotros mismos, pero también son caminos torcidos, vidas torcidas. Y entonces es ahí donde el profeta señala, después de que dice que ellos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, es ahí donde el profeta señala lo siguiente: pero el justo por la fe vivirá. Es por fe que los justos, aleluya, desarrollan su vida. Y es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a vivir en un caminar diario de fe. Debemos nosotros dar cada uno de nuestros pasos, cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada actitud que manifestamos en la vida, tiene que estar sobre la base de la fe. Amén. Sobre la base de la fe, porque volvemos a lo que Pablo señala en la primera carta, en los primeros versículos, si no recuerdo es el versículo 4 o 5, cuando Pablo dice que es la base para la edificación efectiva, nuestra fe. Por eso Pablo nos insta a mantenernos, a aferrarnos y a perseverar en la fe. Más adelante también es importante que nos encontremos con lo que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, donde dice que es por fe que andamos y no por lo que vemos. Amén. No es por lo que vemos que nosotros desarrollamos nuestro caminar, es por medio de nuestra fe. Aleluya. Y es así como nosotros podemos seguir viendo diferentes pasajes donde nos encontramos a Pablo dándole un valor significativo a esta clase de fe. Y la verdad es que diariamente nosotros somos desafiados en nuestra fe.
El enemigo constantemente está tratando de desafiarnos en la fe. Usted va a Efesios capítulo 6, en el versículo 16, y la Biblia dice, cuando Pablo está hablando sobre la armadura de Dios, entonces Pablo en una de esas recomendaciones que da para vestirnos de la armadura de Dios, dice: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Amén. Otra versión dice dardos de fuego. Amén. Satanás está constantemente atacando, está queriendo socavar nuestra fe, está queriendo golpearnos directamente sobre nuestra base, y esa base no es otra cosa que la fe, a la que Pablo nos dice que nosotros, usted y yo, debemos de perseverar, debemos de afirmarnos, aleluya, y de mantenernos. Esto quiere decir, hermano, que ante todas las imposibilidades, las debilidades y la impotencia y las limitaciones humanas, Dios nos ha dado, aleluya, por medio de la fe, que podamos ver en las cosas que son imposibles, podamos verlas posibles gracias a la fe en la cual nosotros perseveramos. ¿Quiere dar un aplauso fuerte al Señor en esta noche? Amén. Satanás sabe que es por medio de la fe que nosotros podemos alcanzar cosas, aleluya, de parte del Señor, y por eso está tratando de atacarnos constantemente. Por eso está tratando de atacar nuestra fe una y otra vez. Él trata de hacernos flaquear y de hacernos rendir ante las dudas que se nos presentan en la vida. Bien, Pablo señala a dos ejemplos, Emineo y Alejandro. Dice, estos son dos claros ejemplos, porque cuando usted va a la Biblia, usted se va a encontrar con ejemplos en los que encontramos una fe como la que Pablo nos está motivando a desarrollar. Amén. Usted va a Hebreos capítulo 11 y se dará cuenta que ahí encontramos una lista de hombres y aún mujeres que fue a través de la fe que ellos alcanzaron grandes cosas, grandes logros de parte del Señor. Pero así como también en la Biblia encontramos buenos ejemplos de fe, también nosotros encontramos malos ejemplos de aquellos que se desviaron de la fe. Y entonces Pablo dice, dos de estos ejemplos son Himeneo y son Alejandro. Ellos se desviaron, ellos naufragaron. ¿Recuerda esa palabra? Naufragaron. Eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso es importante que nos aferremos a la fe, que nos mantengamos en la fe, que perseveremos en la fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere evitar que naufraguemos nosotros en la fe. Y uno de esos ejemplos que yo quiero considerar en esta tarde, para compartir algunas cosas del por qué nos desviamos de la fe. ¿Qué son aquellas cosas que pueden desviarnos de la fe? Y yo quiero tomar el ejemplo que encontramos en Números capítulo 13. Es una historia muy conocida. Es la historia en la que nos encontramos el relato de aquellos 12 espías que Moisés seleccionó para ir a observar la tierra prometida. Usted va conmigo, por favor, a Números, en el capítulo número 13, versículo 1 en adelante. Dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Note que la Biblia señala que eran hombres reconocidos en sus tribus. No era cualquier persona, eran personas con criterio, eran personas que tenían capacidades y habilidades. Ellos podían mantener un buen criterio y traer una buena recomendación porque eran jefes, dice la Biblia.
eran otras versiones dicen príncipes de su pueblo. Se refiere a gente preparada, se refiere a gente que estaba capacitada para poder argumentar, para poder hacer una presentación, una buena conclusión se podía esperar de cada una de esas personas. Y entonces dice la Biblia que tomó a uno de cada uno de sus tribus, y entonces encontramos ahí el nombre de las tribus y cómo también se nos dan el nombre de las personas. Ahí aparece Josué también, y ahí aparece Caleb, dos de los 12 espías que Moisés seleccionó. En el versículo 17 dice: Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa, fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra, en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección o a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Hasta ahí, hasta el verso número 20. Pero entonces Moisés seleccionó a 12 personajes importantes. Eran de cada tribu, eran jefes, para que observaran, para que hicieran, aleluya, tuvieran la oportunidad de observar qué es lo que se miraba, qué clase de vida se llevaba a cabo, cómo vivían las personas, en dónde vivían, cuáles eran las indicaciones del terreno, conocieran todas esas cosas. Quizás algunos de estos eran personas que destacaban quizás en estrategias militares, quizás algunos de ellos eran personas que desarrollaban quizás consejería para poder, no sé, establecer alguna solución a ciertos problemas. Eran jefes de sus tribus. Por eso dice la Biblia que los seleccionó y entonces los envió con, aleluya, instrucciones claras. Ellos no podían debatir, que no se les dijo lo que tenían que hacer. Moisés señaló el trabajo, la tarea, la comisión que les había entregado era muy clara. Sin embargo, la Biblia, amados hermanos, nos da una referencia totalmente diferente. Amén. Cuando estos hombres regresan, ellos, aleluya, traen conclusiones distintas. Aunque todos vieron lo mismo, cada uno de ellos, hermanos, vieron lo mismo. Sin embargo, hubo dos clases de información completamente diferentes. Vaya conmigo al versículo 27. La Biblia nos dice en el verso 27: este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Dice: y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Es decir, ellos traían en sus manos todo este trayecto de regreso al campamento. Ellos habían cargado, aleluya, una muestra de los frutos que se podían encontrar, que se podían producir en aquella tierra. Es una tierra bendecida, es una tierra de abundancia. Oiga, ¿quién no quiere vivir en un lugar como ese? Amén. ¿Quién no sueña, hermano, con tener una huerta y que se den los higos y que se den las naranjas y que se den los duraznos y que se den las uvas? Y oiga, y uno dice: voy a sembrar el tomate y el tomate va a crecer bien grande y bien sabroso, y luego te das, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Pero entonces esa tierra, dice, es una tierra que fluye leche y miel. Y en verdad es una tierra, dice, sobreabundantemente bendecida. Amén. Y aquí están los frutos. A lo mejor ellos trajeron lo que iban a presentarle a Moisés, pero quizás alguno de ellos: oye, ¿por qué no llevamos unas uvas de camino? Amén.
¿Qué te parece si llevamos algunas frutas para el camino? Y entonces iban degustando todo aquel buen fruto del producto de la tierra que Dios les dijo: es la tierra que yo he preparado para que ustedes la conquisten. Y ellos dijeron: en realidad es una tierra que fluye leche y miel. Amén. Sin embargo, dice el verso número 28, sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes, y allí, dice, los descendientes de Anac, los amalecitas viven en el Negueb, y los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Ese fue el informe, aleluya, que se entregó a Moisés y al pueblo de parte de 10 de los 12 espías. Pero seguimos leyendo en el siguiente versículo, el versículo número 30, donde entra Caleb con su informe. Dice: pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Cuando ellos se entregan, cuando los 10 espías entregan la información y las conclusiones que ellos habían sacado, el pueblo empezó a sentir pesar y empezó a alborotarse por la tristeza y por la angustia y la preocupación, aleluya, que les había despertado el informe de aquellos 10 espías. Y en ese momento Caleb toma lugar y dice la Biblia que trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y Caleb les dijo esto: vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo: de seguro podemos conquistarla. Oiga, como que sus conclusiones eran completamente distintas. Amén. Mientras que 10 personas les decían al pueblo: es imposible, aunque es muy buena la tierra, es imposible que la tomemos. ¿Saben qué? Vamos a tener que buscar un plan B. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esta tendencia. Cuando la situación empieza a agravarse, cuando la situación empieza a complicarse, cuando la situación empieza a caminar de una manera distinta a lo que tú pensabas, o a lo que tú creías, o a lo que tú esperabas. Aleluya, nosotros cambiamos constantemente a veces, aleluya, de un plan A pasamos a un plan B, pasamos a un plan C. Yo quiero decirte algo: cuando Dios quiere hacer algo, Él no tiene plan B. Tú no puedes esperar que Dios tenga un plan B. Cuando Dios quiere hacer algo, Él tiene claro lo que va a hacer. Y si Él dice que va a conquistar una tierra, Él lo va a conquistar, porque para eso, hermanos, aleluya, Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Denle un aplauso al Señor. Dios no trabaja con plan B. Dios no trabaja, amados hermanos, a Dios no le sorprenden las situaciones complicadas. Aleluya, Dios sabe a lo que se enfrenta. Dios sabe las circunstancias que se van a venir. Dios está en control, porque Él es soberano, porque Él está en todo, porque Él está, aleluya, en control de todas las cosas. Cuando el pueblo escucha la mala noticia, empezaron quizás, aleluya, a señalar: tenemos que regresar, tenemos que movernos a otro lado, tendremos que escondernos, tendremos que buscar otra alternativa. Moisés, tenemos que buscar otra manera de vida. Aleluya, quizás empezaron a conformarse, aleluya, con estar de este lado del Jordán. Oiga, aleluya, Dios no te lleva al desierto para dejarte en el desierto. Aleluya, cuando Dios te quiere llevar a un lugar, Dios lo va a hacer. Todo lo que espera es que usted y yo podamos tener fe. Aleluya, de eso se trata esta noche, de perseverar en la fe para conquistar aquello que Dios ha dicho es tuyo. Esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra que tú sabes que es abundante, esa tierra que tú la has visto, esa tierra que tú la has palpado, esa tierra que Dios te ha mostrado. Dice el Señor: tú la puedes conquistar, pero lo que necesito es que tú lo creas. Por eso Pablo dice: afírmense, manténganse y aférrense a la fe. En este sentido, hermanos, la fe, ¿sabe qué significa? La fe es tomarle la palabra a Dios.
¿Alguna vez usted le ha tomado la palabra a alguien que le ha ofrecido ayuda? O que le ha dicho, ¿sabes qué? Cuando necesites la camioneta, aquí está. ¿Quieres mover un mueble? Ahí está mi camioneta. Amén. Un día así me dijo el hermano Daniel Blanco. Y ahora cada rato que necesito camioneta, pues ahí está la camioneta. Es decir, le tomé la palabra. Amén. Y a veces está en el trabajo, me dice, pastor, nomás tráigame un carro para ir a comer. Y aquí están las llaves para la camioneta. Voy, agarro la camioneta, ya hasta tengo ahí el estacionamiento listo. Le tomé la palabra. Yo no sé cuántos de aquí le hemos tomado la palabra a Dios, pero Dios ha hablado su palabra. Dios nos ha dado miles de promesas y Dios está esperando que alguien le tome la palabra. Alguien diga, ¿sabes qué? Yo le voy a tomar la palabra al Señor. Porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo le voy a tomar esa palabra. Y mi hijo que está rebelde, y mi esposo que está renuente, y mi esposa que ha endurecido su corazón, yo le voy a creer al Señor, le voy a tomar la palabra a Dios, y ese corazón va a cambiar, va a ser transformado por el poder de la palabra de nuestro Dios. Aférrate a la fe. Mantente en la fe, sé constante en la fe. Aleluya. Pablo dice que tenemos que perseverar en la fe. Pero qué difícil es, aleluya, ante las circunstancias y las dificultades, las situaciones, hermanos, que observamos día a día. Aleluya. Es importante, a pesar de todas esas cosas, aferrarnos a la fe. Caleb tuvo una percepción distinta. Aunque vio lo mismo que vieron los otros 10 espías, Caleb, aleluya, sacó unas conclusiones distintas. Y es que las cosas, hermanos, recordemos lo que Pablo dice, la base para una vida edificada efectivamente, la base es la fe. Amén. Si tú quieres edificar tu casa, tienes que buscar una buena base, y esa base es la fe en Cristo Jesús. Si quieres edificar tu matrimonio, tienes que buscar una buena base, y esa base es la fe en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, aleluya, Caleb les dice, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar calmados, aleluya, vamos ahora mismo. Si ahora mismo nos ponemos, nos unimos y vamos a tomar la tierra, la vamos a conquistar. Oiga, cuando él vio la tierra, él dijo, esta tierra, esto es lo que Dios nos dijo, vamos a tomarle la palabra a Dios. Si Dios, mire, quizás Caleb se venía imaginando todas las palabras que Dios había dado. Hay una tierra que los está esperando, donde fluye leche y miel, donde hay buen fruto, donde hay bendición, donde hay abundancia. Y a lo mejor Caleb venía pensando, ¿y cómo será esa tierra? ¿Y cómo será esto? Y será así, quizás las frutas son de un tamaño. Cuando Caleb la vio, dijo, esto es más impresionante de lo que me imaginé. Esto es más abundante de lo que yo pensé. Aleluya. Y todo lo que él vio, hermano, no le permitió. Esa abundancia, la certeza de Dios en lo que estaban viendo sus ojos, no le permitió que aquellos gigantes serían un obstáculo. Aleluya. No les permitió pensar que esas ciudades fortificadas serían un problema. Aleluya. Si Dios ya lo dijo y yo lo creo, lo vamos a lograr. Vamos enseguida. ¿Para qué esperamos más tiempo? Vamos enseguida y vamos a conquistarla. La Biblia nos enseña, hermanos, estos dos tipos de conclusiones ante lo mismo que los espías estaban viendo. Hubo dos conclusiones distintas. Esto quiere decir, amados hermanos, que nuestro enfoque determina, aleluya, si nuestra fe puede afirmarse o puede desvanecerse. Hay 5 cosas que yo quiero mencionar en referencia al por qué flaquea nuestra fe. Primero, la primera causa que quiero mencionar es por el temor al fracaso. La fe, aleluya, se desvanece en el corazón. Hay personas que están naufragando en la fe porque han permitido, aleluya, que el temor invada sus vidas, el temor a fracasar. Cuando hablo del temor a fracasar, no me estoy refiriendo al fracaso, porque el fracaso puede ser, hermano, la antesala al éxito, la antesala, aleluya, a la más grande de tus victorias. Pero hay personas que ni siquiera lo han intentado,
que ni siquiera lo han intentado, que no se están dando la oportunidad de realmente darse cuenta, de dar ese paso. ¿Por qué? Porque su temor les ha impedido avanzar y les ha impedido actuar. No han podido, aleluya, realizar, extenderse de alguna manera hacia lo que han soñado. ¿Por qué? Porque están llenos de temor en su corazón. Este pueblo, estos 10 espías trajeron este informe porque fueron intimidados. Se intimidaron cuando vieron a los hijos de Anac. Se intimidaron cuando vieron que eran ciudades fortificadas. Oiga, es cierto, esa tierra era una tierra abundante, era una tierra de mucha bendición, era una tierra donde se producía muy buen fruto, fluía leche y miel, era evidente. Sin embargo, también era una tierra, hermanos, donde era difícil. Si usted ha leído la historia del por qué Dios les quita esa tierra, por qué Dios le quita la tierra a esas personas, hermanos, es porque había tanta crueldad, había tanto vandalismo, había tanta maldad en esa tierra que Dios determina destituirlos. Dios los había perdonado en otro tiempo, les había dicho, ok, está bien, les voy a dar oportunidad, pero había llegado tanto la maldad, hermanos, de esos pueblos, que Dios determina quitarles esa tierra y dársela al pueblo de Israel. Era una tierra donde había muchos conflictos, las ciudades estaban constantemente en guerra. Por eso las ciudades fortificadas, eran muy comunes en aquel territorio, por las guerras que había entre ellos, por los grupos civiles que se levantaban en contra de sus propios pueblos. ¿Por qué? Porque no había armonía, porque no había paz, había conflictos, era una tierra de guerreros. Amén. Pero cuando los 10 espías vieron esto, se intimidaron. Ni siquiera se dieron la oportunidad de darse cuenta si realmente lo iban a hacer. Mire, hay muchas cosas que yo sé que no sé hacer. Amén. Hay muchas cosas que yo no sé yo sé que no sé hacer, pero siempre me ha gustado hacerlas primero. Ya si me salen mal, entonces busco a alguien. O le hablo al hermano Barça. Hermano Barça no conoce aún. Pocas veces le he hablado. Pero siempre trato de hacerlo yo, porque primero es más barato. ¿Verdad? Pero siempre me gusta intentarlo yo. Se me quitan las ganas ya de, bueno, ok, ya lo intenté, no se pudo, pues ¿cuál es el problema? No soy albañil. Amén. No soy, ¿cómo se llama? No soy experto en eso, pero por lo menos lo trato de hacer. Me gusta mucho tratar de hacerlo yo. Siempre me gusta intentar las cosas. Y entonces el intento, ni siquiera en estas personas, hermanos, ni siquiera en ellos estuvo la posibilidad de intentarlo. ¿Por qué? Porque fueron intimidados con mucha facilidad. Mire, el enemigo es experto en la intimidación. Una de las armas que Satanás utiliza para detener tu avanzar es precisamente la intimidación. Satanás siempre va a tratar de intimidarte, siempre va a tratar de detenerte, siempre va a tratar de hacer un obstáculo, ponerte una piedra en tu camino. Y una de esas formas en que él lo logra, o él lo trata de hacer, es precisamente con la intimidación. Y estos 10 espías fueron intimidados. Y oiga, ese tipo de sentimiento de fracaso, de temor, se propagó en el pueblo, tanto que el pueblo dijo, ay, no tenemos alternativa. El temor al fracaso se extendió al pueblo, aleluya, por causa de aquellos 10 espías. Cuidado cuando naufragamos en la fe. Somos padres, somos líderes en nuestra casa, somos líderes espirituales. Hay personas que han puesto su mirada, aleluya, porque somos ejemplos, porque están viéndonos, porque quieren imitar nuestra fe. Y si no somos cuidados de estar aferrándonos, manteniéndonos y perseverando en la fe, no solamente naufragamos nosotros, sino que también podemos hacer naufragar a otros. ¿Está conmigo? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Las palabras del apóstol Pablo son, aleluya, importantes, son de gran valor. Pablo dice, hay que perseverar, hay que mantenerse y hay que aferrarse en la fe.
Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo número 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay tres cosas, hermanos, que te van a ayudar, aleluya, a vencer el temor al fracaso. El primero de ellos, dice el apóstol Pablo, señala, aleluya, un espíritu de poder. Amén. Un espíritu de poder, y no se está refiriendo a lo que tú puedes o no puedes hacer. No se está refiriendo a tu capacidad, no se está refiriendo a tu habilidad. No es tanto, aleluya, cómo manejas tú las herramientas o los recursos o las alternativas que tú tienes, porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito el nombre del Señor. Tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder de la palabra de Dios. Pero tenemos nosotros, hermanos, aleluya, que desarrollar un espíritu abierto al mover del Espíritu, del Espíritu de Dios, y al mover también de la palabra del Señor. Segundo, también está el espíritu de amor. Aleluya, el espíritu de amor. Y aleluya, esto concuerda perfectamente con las palabras de Juan cuando señala que en el amor, en el verdadero amor, dice no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. El amor de Cristo debe de derramarse en nuestras vidas. Y una manera, escuche esto, una manera en que usted experimenta diariamente el amor de Cristo es compartiendo el amor de Dios a su familia, a sus amigos, a sus hermanos en la fe, a la gente, hermano, que quizás usted dice es que no lo merecen. Si usted da el amor de Dios a esas personas, usted va a seguir llenándose del amor de Cristo en su vida. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Y por último, también dice dominio propio. Amén. Podemos nosotros vencer el temor al fracaso cuando nosotros permitimos, aleluya, que el Señor a través de su Espíritu Santo traiga el dominio propio a nuestras vidas. Amén. Hace algunos meses atrás hablábamos del dominio propio como el fruto del Espíritu Santo. Amén. Si tú piensas que el dominio propio tiene que ver con tu fuerza de voluntad, en cualquier momento te vas a encontrar en una situación donde saques esa persona que muchos no conocen y luego te digan, oye, espérate, yo no te conocí así. Pues así soy. No. Pues si no me conocías así, ahora ya para que me conozcas. Sí, porque la fuerza de voluntad en algún momento, hermanos, se va a desvanecer. No va a ser suficiente. El dominio propio, amados hermanos, viene cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo trae control a nuestras vidas, nosotros podemos ser dominados. Nuestra personalidad, nuestro carácter, aleluya, puede ser dominado por la maravillosa, preciosa presencia de Dios en nuestros corazones. Tenemos nosotros, hermanos, entonces, aleluya, que validar la importancia de aferrarnos a la fe, y hay que hacer de lado el temor al fracaso. El Salmo 27 nos refiere, amados hermanos, el salmista, su propia experiencia cuando él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, dijo él, yo estaré confiado. Lleve esta palabra en su corazón. Aleluya, porque le va a ayudar a aferrarse a la fe. Número 2, y hasta aquí voy a llegar. Número 2, el próximo martes vamos a continuar, porque quiero tomarme tiempo para desarrollar los siguientes puntos. Pero el punto número 2, hermanos, la segunda causa del por qué muchos naufragan en la fe es, además del temor al fracaso, también tiene que ver, amados hermanos, con la información que se recibe. Amén. El tipo de información que recibimos, lo que escuchamos. Cuidado cuando estamos abriendo nuestros oídos a una información que no nos va a edificar, que no va a edificar nuestra fe.
Amén. A veces estamos permitiendo que cualquier cosa entre por nuestros oídos, que cualquier cosa, mire, hace años atrás yo recuerdo que había una frase que se decía mucho entre los jóvenes y se decía: dime qué música escuchas y te diré quién eres. Y eso no era otra cosa que una adaptación de dime con quién andas y te diré quién eres. Pero recuerdo que nos decían eso: dime qué música escuchas y te diré quién eres. Amén. Porque la información que recibimos, hermanos, va a repercutir en nuestro estilo de fe. Amén. En la forma en que vivimos nosotros la fe. Y lamentablemente hoy estamos abiertos y tenemos a veces tanta facilidad por los medios, los medios de comunicación, las redes sociales, la internet, ha abierto un canal de información que no necesariamente es buena. Hay mucha información que está dañando el pensamiento y la forma de actuar de las personas. Amén. La información con la que nos estamos conectando puede estar despertando actitudes nocivas, actitudes dañinas, actitudes malas. Por eso es muy importante entender a quién estamos nosotros prestando nuestros oídos. Si usted estuviera en el campamento de Israel, cuando los espías llegaron, ¿a quién le prestaría atención? ¿A quién escucharíamos? ¿A los 10 espías o a Josué y a Caleb? Es muy fácil decir Josué y Caleb, claro, pastor. Bueno, le pregunto ahora mismo, en ese campamento donde usted se encuentra, ¿a quién está escuchando? ¿A quién está prestando sus oídos? Pero hay tanta información falsa que circula aún entre los medios cristianos, las radios, las televisiones. Pablo habla mucho acerca de esto. El Nuevo Testamento nos refiere, hermanos, aleluya. Jesús mismo dijo que vendrían falsos profetas, falsos maestros, que les dirán tantas barbaridades. ¿A fin de qué? A fin de ahuyentarlos de su fe. Dice: aún el amor de muchos se enfriará. Aún los escogidos serán engañados. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Bueno, entendamos el poder de la información. El poder de la información moviliza nuestra forma de pensar, repercute en nuestra forma de pensar, en nuestra forma en que sentimos, la percepción que tenemos nosotros. La percepción que tenemos, miren, nosotros llegamos a Honduras. Aquí tenemos algunos hermanos de Honduras, parece que son 2 hermanos, no sé si están por aquí, pero no los alcanzo a ver. Pero los que han visitado Honduras sabrán que bueno, los países centroamericanos son países muy peligrosos. Nosotros sabíamos de lo que estaba pasando en ese momento en México y todo eso, y uno trataba de cuidarse y era muy precavido. Oiga, pues fuimos a Honduras y andábamos tranquilamente, y se lo digo así, bien tranquilo, un hotel bien bonito donde nos instalaron después una comida muy rica, y nosotros salíamos como si estuviéramos afuera de la casa, hasta que un hermano que un día nos llevó en un carro, veníamos en su mueble, veníamos de regreso de un culto, y de repente nos empieza a decir: no, fíjese que Honduras se ha puesto muy feo, y que esto y que el otro, y que ahí donde ustedes están. Oiga, al día siguiente no fue lo mismo. Yo ya miraba, y mi esposa, y la agarraba, y no, aquí nos quedamos, ¿para qué salimos? El poder de la información, lo que escuchamos, lo que oímos. Hermanos, la información tiene un poder. Cuando nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de información, podemos estar cayendo en un peligro sin darnos cuenta. Por eso una y otra vez la Biblia nos hace señalamientos en cuanto a quién estamos escuchando, a quién estamos prestando nuestros oídos. Cuando Pablo está hablando de aférrate
a la fe, Pablo está consciente de, usted puede leer las cartas de Timoteo, la carta número 1, la carta número 2, y cada una de ellas tiene referencia a falsos maestros, a falsos profetas, a personas que tenían intenciones, hermanos, de alejar de la verdad por intereses propios. Mire, yo solamente señalé algunas cosas aquí en cuanto a los falsos maestros. Vaya conmigo, por favor, a 2 Timoteo. Vamos a ver algunas citas. Y espero que vaya a su Biblia. En 2 Timoteo, en el capítulo número 4, versículo número 3 en adelante. Voy a leer versículo 1 en adelante. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Recuerde que Timoteo era pastor, era un hombre joven que ya estaba desarrollando un ministerio, un liderazgo. Y entonces el verso 3 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es la Nueva Traducción Viviente la que estoy leyendo. Amén. ¿Me entiendes? Pueden ser palabras un poco distintas, pero hay gente que aun cuando tenga comezón de escuchar, va a prestar sus oídos a las fábulas. Eso dice otra versión, la Reina Valera del 60. Gente que teniendo necesidad de escuchar, van a prestar atención, van a prestar sus oídos a las mentiras, a los engaños, a una verdad a medias, porque a veces es lo que sucede, nos presentan una verdad a medias, pero una verdad a medias es mentira, es engaño. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos entonces que valorar la intención de Pablo, o el significado, lo valioso que ve Pablo al referirnos el hecho de que tenemos que aferrarnos. No, Pablo no está diciendo de solamente simplemente tomarse o estar de lado. Dice: aférrate, porque viene un caudal cuando el río se desborda, aleluya, y te toma por sorpresa. ¿Qué es lo que quieres hacer? Te aferras a lo que sea. Te aferras a una rama, te aferras a un madero, te aferras a lo que puedas aferrarte, porque sabes que si te sueltas, la corriente te va a llevar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Hay gente que teniendo comezón de escuchar, dice, aleluya, buscarán por sus propios deseos, buscarán maestros, dice, para que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Amén. Yo estoy convencido que cuando Dios nos llama a predicar, no nos llama a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y a lo mejor usted ha venido quizás uno de esos días, ha venido queriendo escuchar lo que usted se muere por escuchar. Pero yo no le voy a decir a usted lo que usted quiera escuchar. Yo le voy a decir a usted lo que usted necesita escuchar. Porque lo que usted necesita escuchar le va a hacer bien a usted y me va a hacer bien a mí. Pero lo que usted quiere escuchar, hermano, le va a hacer mal a usted y me va a hacer mal a mí. Lo va a condenar a usted y me va a condenar también a mí. Y créame, yo no quiero eso ni para mí ni para usted. Los falsos maestros, aleluya, dice el apóstol Pablo, estarán ahí porque habrá gente que se muere por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Amén. Estos falsos maestros, según Pedro, según Pablo, Santiago mismo, aleluya, algunos de las referencias que se nos dan en el Nuevo Testamento son personas, mire, yo señalo 3 cosas rápidamente. Se interesan más en ser populares, y eres más popular cuando tú hablas a la gente lo que ellos quieren escuchar, aunque no digan amén. Pero ellos buscan ser populares. Ellos buscan ser populares. Mire, Jesús dice que algunos dirán: hey, vengan acá está el Cristo.
quieren la atención, quieren ser populares, quieren ser vistos, quieren ser señalados. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque esa información es falsa. Aleluya. Y lo que es falso no te beneficia a ti ni beneficia a tu familia. No estamos en el campamento de Israel escuchando a 10 espías y a 2 de ellos. No. Escuchando a 2 espías. No. Estamos en nuestro entorno, hermanos. También hay un campamento y también se levantan todo tipo de voces. ¿Está conmigo? Todo tipo de voces que quieren hablar, que quieren decir, que buscan tu oído, que quieren que les escuches. Pero tenemos nosotros que atender a la voz de Dios en su palabra. Tenemos que tener cuidado. Aleluya. Por eso Pablo dice en el verso 5: pero tú debes de mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te ha dado. Aleluya. Eso es lo que sucedió en ese momento. Mientras que los 10 espías llenaban de temor al pueblo, mientras que los 10 espías alimentaban, aleluya, el terror en la nación, la Biblia dice que se levanta Caleb y dice: hey, aleluya, tengo que decirles algo. Aleluya, nosotros podemos levantarnos ahora mismo y conquistar la tierra. Aleluya, Dios está de nuestro lado. Más adelante dice: el brazo que los sostenía a ellos se ha quebrado, pero el que nos sostiene a nosotros sigue en pie. Den un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Los falsos maestros se interesan por ser populares, se interesan más en recibir que en dar. Amén. Se interesan más en recibir que en dar y alejan de Dios a las personas en vez de acercarlas. Voy a otra cita en 1 Timoteo. Pasen los músicos, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Ahora bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Aférrate a la fe, dice Pablo. Aférrate a la fe, dice Pablo. Mantente en la fe. Persevera en la fe. Hay circunstancias en derredor tuyo que están queriendo, aleluya, desviarte, que están queriendo, aleluya, de alguna manera absorberte, que están buscando tu atención, que están buscando, aleluya, que les prestes tu oído. Cuidado con la falsa información. Cuidado con la falsa información. Mire, yo leo muchos libros, me gusta mucho leer. Yo leo muchos libros y siempre estoy tratando de buscar algo que leer. Me gusta mucho leer. Pero cuando me encuentro algún libro donde hay un señalamiento que no está bien de acuerdo a la palabra, yo lo que hago es que lo tacho. ¿Sabe por qué? Porque a veces las personas vienen y me dicen: pastor, me presta un libro. Y si le presto el libro, oiga, no quiero que se vayan con la impresión de que eso está bien. Y entonces lo tacho, lo rayo, o le pongo alguna indicación: esto no está bien, y le pongo citas o algo así. Lo hago para mí, pero también lo hago por otros. Amén. Porque la mala información nos puede llevar, hermanos, a no cruzar el Jordán. Nos puede impedir a nosotros como familia quedarnos de este lado de Jordán. Y Dios no nos ha traído hasta aquí, como lo canta el hermano Yanni, para que volvemos para atrás. Dios no nos ha traído hasta este lugar para que tú, aleluya, vuelvas atrás. No. Dios nos ha traído hasta aquí para que poseamos. ¿Alguien lo cree? Dios te ha traído aquí para que conquistes. Dios te ha traído hasta aquí para que tú logres lo que parecía imposible, lo que parecía incapaz, lo que parecía distante. El Señor dice: estás próximo para alcanzarlo. Habrá alguien que quiera tomarle la palabra a Dios en esta noche. Dios está buscando gente, aleluya, que se aferre a la verdad, que se aferre a la fe. Dice el apóstol Pablo, dice, aleluya, en estos últimos tiempos apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas, dice, son hipócritas,
mentirosas, tienen muerta la conciencia. Y usted puede seguir leyendo sobre todas las situaciones que se presentan a través de estas personas, cómo se describen a cada una de ellas. La falsa información te puede hacer naufragar en la fe. Puede hacer que naufragues en la fe. Por eso es importante que nosotros nos aferremos a la fe. Yo he estado preparando una serie para el mes de marzo en adelante, para toda la iglesia. He estado pensando en algunos temas. Y un tema que me ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas, hermanos. Cuando yo estaba preparando este mensaje, venía a mi mente. Y Dios me preguntaba y me decía: ¿a quién te pareces? ¿A quién te pareces? ¿A quién se parece la iglesia? ¿A quién nos estamos pareciendo? Porque lamentablemente, hermanos, la falsa información hace que muchas iglesias, hace que muchos cristianos se parezcan más al mundo que a Jesús. Yo no condeno a las personas. Jesús mismo no condenó a las personas. Amén. Yo no condeno a la gente. La Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero es triste, hermano, que a veces ahora estamos buscando que nuestras bodas se parezcan más a las bodas del mundo. Es triste decirlo, pero estos últimos meses he tenido que decir: un papá desesperado porque su hija se quiere poner un tatuaje, o porque alguien escucha esta música. Yo también tengo jóvenes, yo también enfrento este tipo de situaciones. Pero ¿a quién queremos parecernos más? ¿Está conmigo? ¿A quién queremos parecernos más? Yo le decía a un joven: bueno, está bien, yo respeto, yo no te voy a condenar por un tatuaje que te hayas querido poner o te hayas puesto. Le dije: pero así como tú has querido venir a buscar alguna respuesta de que si está bien o está mal, te puedo platicar las personas que han venido llorando a decirme: me quiero quitar esto, me quiero quitar esto. Pero aquí nos estamos pareciendo. Hay una falsa información que estamos dejando que entre por medio de gente popular. Y no digo que todos los que salen en la televisión, que mueven multitudes, estén mal. Pero hay que escuchar, hermanos, la verdad. Hay que escuchar a los que hablan la verdad. Y para eso tenemos primero que tener la base de la fe. Porque si no tengo la base de la fe, cualquiera que hable detrás de un púlpito, que hable bonito, que me haga sentir bien, me va a robar la oportunidad de entrar al Jordán, de cruzar el Jordán. Póngase de pie conmigo, por favor. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Mire, doy otra cita bíblica. Amén. ¿Está conmigo? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 y 19. Dice Pedro: se jactan de sí mismos con alardes y tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Amén. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Amén. La falsa información nos puede estar haciendo mucho daño. Pablo dice: no naufragues en la fe,
Aférrate a la fe. Ese es nuestro desafío, aferrarnos a la fe. Iglesia, Dios quiere que te aferres a la fe, que perseveres en la fe, que te mantengas en la fe. La falsa información no te permite llegar a la tierra prometida. La fe no se alimenta de la falsa información. La fe se alimenta del oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Si queremos que nuestra fe se fortalezca, tenemos que ir a la palabra del Señor. Romanos 10, versículo 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué le parece si esta noche hacemos caso del llamado del apóstol Pablo? Pablo le está hablando a un joven pastor, no le está hablando a una persona que apenas comienza, porque a lo mejor alguien dirá: pastor, es que ese mensaje es para la gente que apenas está comenzando. No, Timoteo era un muchacho pastor que estaba enseñando la palabra, y a él Pablo le dice: tienes que cuidarte, porque aún a ti te pueden engañar.